Ya podemos escuchar bien a Ellen. Bueno, ella es profesora de castellano, magíster en comprensión y creación de textual, docente en la Universidad Andrés Bello. Bueno, actualmente ella vive en Viña, pero es de nuestra ciudad, de La Ligua. Así que es una alegría muy grande tener a alguien con tremendas competencias en su área y un orgullo que sea de nuestra queridísima ciudad de Ligua. Muchas gracias por esa introducción, Mirta. Efectivamente, liguana de corazón, coterráneas. Extraño mucho a mi ciudad, sobre todo en este escenario. No he podido viajar desde marzo a la Ligua, así es que hay mucha nostalgia de por medio y este enlace contigo es bastante reparador en ese sentido porque me conecta con mi tierra. Así es que eh, obviando todo lo anterior y refiriéndonos a el propósito que nos convoca, quiero comenzar planteándoles que los objetivos que de alguna u otra forma me he planteado para poder comunicar son comenzar hablando de algunas estrategias de animación y motivación lectoras y luego proponerles una especie de ruta de cómo abordar un texto escrito. Entonces, quería comenzar también por hacer una cita a un español llamado Jesús Alonso Tapia, quien plantea que la comprensión lectora es inseparable de las expectativas, el goce y el propósito individual de cualquier lector. Y eso quiere decir que también se vuelve un poco indivisible de la comprensión lectora la motivación por leer un texto. Entonces, sobre la motivación, es interesante abordar esta relación siguiente. Cuando el sujeto, la persona, la niña, el niño que está frente al texto, está intrínsecamente motivado por conocer de qué se trata, porque se ha planteado un propósito para leer, y eso es más bien autónomo, su nivel de autocompetencia también se mantiene en alza. Es decir, cuando estamos desarrollando la tarea, la actividad que sea, y lo hacemos con motivación interior, con ganas nuestras, no porque nos lo imponen, nuestro sentido de autocompetencia, de que somos capaces de lograr el objetivo, va constantemente en desarrollo. En cambio, muchas otras veces cuando nos enfrentamos a una tarea, y sobre todo a una tan compleja como la de comprensión textual, y es siempre una imposición, es decir, una motivación extrínseca, nuestro sentido de autocompetencia decae. Por lo tanto, es crucial dentro del proceso de leer y comprender un texto el que los niños o las personas que lo hagan tengan un propósito de lectura. Y con ello también cabe resaltar el papel que juega el que los textos que circulen frente al entorno sean textos funcionales, funcionales para los intereses del lector, pero también para el contexto. Los textos, voy a sonar súper redundante en realidad, pero los textos escritos son un medio de comunicación y muchas veces obviamos un poco la funcionalidad que tienen socialmente. Y eso es algo que Montserrat Fons, otra investigadora en el área de la comprensión lectora, también española, cabe decir que muchos de los autores y autoras que voy a citar son de dicha nacionalidad, allá es bien prolífica la investigación sobre lectura y comprensión. Montserrat Fons dice que a los niños hay que ponerlos o hay que enfrentarlos a situaciones reales de comunicación con los textos, desde un manual de instrucciones, desde una receta de cocina, que puedan no solo leer, sino también compartir, socializar con su entorno directo, con las personas
significativas. Eso es muy importante, poner al texto en contexto. Y muchas veces obviamos un poco aquello. Es como si la lectura y, por añadidura, la comprensión se remitiera solamente a la literatura y al género lírico, dramático y ante todo narrativo, ¿no? Cuentos, fábulas, leyendas. Pero, a decir verdad, yo diría que en el proceso de comprensión, de habituación al acto de leer, es fundamental que sea lo más funcional posible. Y vamos de alguna u otra forma de menos a más. Me refiero a que no porque el texto sea breve o alfabéticamente escaso en letras, eso no va a proveernos de herramientas de comunicación. Y con ello, también creo importante resaltar que, sobre todo hoy en día, con la lectura de textos digitales, con la circulación de hipertextos, donde los niños se enfrentan a una pantalla y ven imagen, pueden interactuar, buscar sonido, etcétera, es fundamental desmitificar esta idea de que comprender es decodificar, porque las niñas y los niños están absolutamente capacitados para comprender antes de decodificar. En su interacción con el entorno, en una sociedad alfabetizada, donde desde la señalética hasta carteles, o imagínense la publicidad que es tan omnipresente, están por doquier, los niños constantemente se enfrentan a situaciones alfabetizadas. Por lo tanto, otra idea que me gustaría plantear es la importancia fundamental, trascendente, de que niñas y niños se enfrenten tempranamente al mundo alfabetizado, que aun cuando, repito, no decodifiquen todavía, no puedan identificar el grafema, la letra A o la B, etc., vean a su alrededor que circulan textos, que circulan libros, y algo súper importante, que los adultos que los rodean lean. Muchas veces las mamás o los papás se preguntan, pucha, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se motive leyendo? ¿No le gusta? ¿O lo encuentra fome? ¿O le carga leer? Entonces yo pregunto, ¿y cuántas veces te ve leyendo? Eso yo diría que es algo que puede parecer de perogrullo, pero efectivamente cuando los niños y las niñas están en un entorno donde el adulto lee, y algo súper también importante adicionalmente, le lee en voz alta, eso genera inmediatamente una relación afectiva con el acto de leer. Y la lectura finalmente es comprensión, pero además es un proceso complejo, muy complejo. Por lo tanto, yo diría que no hay que subestimar para nada la gran laboriosidad que implica a nivel cognitivo, afectivo, emocional, para un niño o una niña enfrentarse a esa tarea. Antes estabas hablando en el fondo sobre la función y eso también comentabas que no siempre iba a ser literatura o poesía. ¿Qué pasa, por ejemplo, mi hijo? Yo tengo un hijo de 11 años, entonces a él le gusta leer, yo lo veo que las cosas que él quiere leer, yo digo, pero porque es lo que se usa ahora para su edad, las mangas, por ejemplo. Entonces yo es como que no quiero que lea, no quiero que lea manga, quiero que lea la historia sin fin, ¿cachai? Entonces, pero bajo lo que yo te veo expresar es que es un proceso progresivo en donde a lo mejor sí tú aconsejarías a un niño de su edad leer este tipo de textos, que si bien quizás no son tan profundos, sí generan un interés en él, porque además vale decir que hasta los 12 años no existe la motivación intrínseca en los niños frente a nada que no sea el jugar. Entonces ya recién a partir de los 12 los niños tienen una motivación, generan intereses propios más profundos que solo el hecho de jugar y divertirse.
Mira, frente a lo que dice Mirta, yo creo que es importante resaltar dos aspectos. Uno, que hoy en día la novela gráfica, por ejemplo, el cómic, son un tipo de texto muy atractivo en distintas edades. Y yo diría que en un rango etario complejo de atraer hoy en día frente a la lectura o a una mirada tradicional de la misma, la novela gráfica y el cómic son absolutamente recomendables. Si tú tienes una particular inquietud porque el manga no sea necesariamente un tipo de literatura que a ti te guste, en esta circunstancia donde a tu hijo sí, yo te recomendaría leer con él. Ah, Tú interiorizarte con lo que lee, conversarlo, comentarlo, poder hacer comparaciones y contrastes, en el fondo involucrarse con ese proceso. Porque, como le decía hace un momento, la lectura de un texto escrito siempre implica una lectura incompleta de lo que el autor del texto o la autora del texto quisieron plantear. Eso implica que muchas veces la interpretación que la lectora y el lector le damos al texto no tiene por qué ser uniforme o idéntica a la intención comunicativa de su autor. Por ende, dentro de un rato, cuando hablo de esta ruta, de cómo enfrentar el texto con los niños, es tan importante también dejar de lado esas preguntas de extracción de información literal. O sea, allí no estamos evaluando comprensión, estamos solamente considerando memoria. Si se retuvo información, memoria. Y muchas veces eso ha conllevado a lo que tanto Montserrat Fons como Josette Jolivet, que es otra autora francesa en este caso, muy, muy interesante, y Juan Mata, otro español, han profundizado a lo largo de muchos años. ¿A qué me refiero? A que hay efectivamente un gusto, un interés casi inherente en niños que conviven con adultos alfabetizados a la lectura, al acto de leer, aun cuando sea porque escuchan a los adultos leyendo, aunque, perdonando la expresión, muchas veces no sé si se han dado cuenta que hay niñas y niños que toman un texto y chamullan un poquito con su contenido a partir de las imágenes, lo cuentan en voz alta, van completando historias. Bueno, eso es comprensión lectora. Aun cuando todavía ese niño o esa niña no identifiquen letras, ya están comprendiendo porque comprenden el mundo, pueden tener esa asociación. Entonces, ¿qué dicen estos autores a los que he querido parafrasear hace un momento? Que paradójicamente, antes de la escuela, los niños y niñas están súper motivados frente al acto de leer. El texto como objeto les interesa, les atrae. Pero, y por eso la paradoja, ingresan al sistema de educación formal y es como si de inmediato fuese decayendo ese gusto, esa motivación, ese hábito. Y muchas veces, ¿por qué? Porque los niños y niñas sienten que es una tarea obligada, pero que además con textos que se escapan mucho de su contexto. Y eso es algo importantísimo de rescatar. Si queremos, porque el compromiso por fomentar el hábito lector, por mejorar los niveles de comprensión lectora, no es un compromiso que le competa solo a los docentes. Y como tradicionalmente se cree, al docente de lenguaje. La tarea de fomentar el hábito lector, el gusto por la lectura y la comprensión de textos es una tarea de padres, madres, apoderados, familiares. Esto de obsequiar un libro es un acto de animación a la lectura. Entonces, por ejemplo, sería un excelente regalo yo como tía, por ejemplo, de un sobrino,
o como mamá o papá, regalarle a los pequeños estos libros que son netamente imágenes, es pavimentar en el fondo el camino hacia el amor por la lectura. Absolutamente. Está pavimentando el camino de esta animación por leer, pero algo que quería agregar es lo importante que el tema de ese texto tenga relación con el contexto donde los niños habitan, con aquellas cosas que les gustan, con sus intereses personales. ¿Cuántas veces yo he escuchado que hay estudiantes que egresan de enseñanza media y son buenos lectores, son buenas lectoras, pero dicen que leían porque un amigo les recomendaba, que en el colegio les hicieron leer puros libros que no les gustaban, y es como si lo que decíamos delante fuese una relación lamentable, pero relación al fin y al cabo, que la escolaridad va disminuyendo el gusto por la lectura y muchas veces porque las decisiones bibliográficas se alejan de estos intereses y gustos personales. Los niños de ahora lo ven, lo que decías tú, en un contexto, en una época completamente distinta a la que nosotros vemos, en donde, por ejemplo, Sensatez y Sentimiento, el tema principal es como el amor, ¿cierto? Pero el amor visto en una época en donde las personas se enamoraban sin siquiera haberse tocado la mano. Entonces, claro, es muy diferente versus que a lo mejor si tú vas a ver a Alberto Fuguet, Mala Onda, en los años 80 fue un escándalo, pero ahora todos los jóvenes viven así. O sea, también va en eso, en que los profesores, o quizá el mismo Mineduc, está tratando de, claro, dar el valor a las grandes piezas literarias de la historia, pero los jóvenes están necesitando otras cosas ahora. Y mira, frente a eso, Mirta, por una parte decir que reafirmo eso de que el rol de la animación a la lectura no nos compete solo a los profesores de lenguaje y que debemos desasociar esta idea de que leer es comprender novelas o textos clásicos. ¿Qué pasa con un estudiante cuya afición es la ciencia, por ejemplo? Claro. O sea, yo creo que allí debiese haber no solo un compendio mucho más amplio de opciones que les brindemos, donde ellos a partir de sus intereses puedan escoger lo que más les gusta, sino que también ir proponiendo nuevos mecanismos de evaluación y además Eso te de iba a decir. visualización del texto. O sea, por una parte, muchas veces los estudiantes no discuten, no conversan, no comentan el texto con el docente. No basta con decir los libros que vamos a leer este semestre son estos y estos, esta es la reseña de sus autores y el día tanto es la prueba. ¿Dónde está el diálogo constante al respecto? El poder desentrañar sus tópicos literarios, los temas, ¿por qué vamos a leer este texto en este momento? ¿Y qué opina el profesor? Su propia lectura e interpretación. Hay algunos autores, entre ellos Fons, por ejemplo, y Juan Mata Anaya, que dicen que muchas veces los profesores no leen tanto. Entonces es como predicar y no practicar. Claro. Es un mea culpa, por supuesto, que debiésemos hacer en general las personas que andamos casi pregonando la importancia de la lectura, ¿no? Porque es como si nos preguntasen, bueno, y ya que tú fomentas el hábito lector, dices que leer es algo imprescindible, en fin, ¿qué estás leyendo? Claro. ¿Qué estás leyendo? Yo creo que igual también, sí, yo creo que igual también pasa un poco el hecho de los tiempos de vida que hay, porque en la vida como que los tiempos son tan vertiginosos, pasan tan rápido, que cuesta encontrar esos tiempos, porque en el fondo para sentarte a leer tiene que haber como, no sé, como que para uno tiene que existir una cierta tranquilidad, un tiempo, saber que dispones de un tiempo, y lo que desgraciadamente como que cada vez disponemos menos
es de tiempo. Incluso yo romantizaba la cuarentena y decía, bacán, voy a poder leerme. Ya tenía en un lado todos los libros que tenía pendientes. Pensé en comprarme y dije, no, voy a leerme los que tengo pendientes, que no podía, que no sé. Nunca fue, pues, o sea, me cuesta mucho encontrar tiempo porque es muy harto trabajo. Estando los niños en la casa, uno también está más pendiente. Entonces, yo creo que, claro, hay un tema como sistémico en el fondo que no nos permite quizás conectarnos con ese hábito o entrar de a poco, paulatinamente, hacia ese proceso o a ese encantamiento de la lectura. Y creo que hay un gran punto que tú tocaste y que en realidad nunca lo había pensado, y que por eso también es tan importante el conversar, lo que tú hablabas recién, ¿cierto? Esta retroalimentación, porque ahí van despertando pensamientos también ideas. Entonces, por ejemplo, nunca, siempre es el colegio el que propone los libros que se van a leer. Y no es nunca al revés, así como, niños, les vamos a fin de año, no sé, fin de quinto básico. Niños, ¿qué es lo que les gustaría leer para el próximo año? O mándenos una propuesta. También eso nunca se hace, siempre es como o los profes buscando y de repente también para ellos es difícil decir, chuta, ¿qué le puede gustar a mis niños si es una persona de 30, 40, hasta 50 y tantos, 60? Hay profes que jubilan a los 60, 65 años, entonces, claro, no existe tampoco darle el poder al alumno de su propio aprendizaje, entonces es súper difícil generar tanto niños o adultos que se sientan empoderados, que en la psicopedagogía eso es súper importante, sentirse empoderado de tu rol en tu propio aprendizaje, tú eres el protagonista y nosotros desde la educación quizá todavía no se ha hecho ese cambio o también siempre está como el mito de que el profe tiene que haber leído el libro que va a leer su alumno. Podría no ser así y saber igual si tu alumno comprendió por lo que estamos conversando. Ya, ahí, Darte igual por una parte yo creo que una vez más es fundamental el fomentar tempranamente, ahí sí. ahí, Sí. el fomentar tempranamente el hábito lector, la animación por leer, porque es como, puede parecer una obviedad, pero es como si mientras más acumulásemos de forma inicial la lectura, pudiésemos ir entonces, por consecuencia, mejorando el uso del léxico, el dominio de la sintaxis, la capacidad de comparación y contraste, de pensamiento crítico, que son algunas de las ventajas que tiene la lectura. Es decir, leer no necesariamente debiese ser un cúmulo de títulos que tenemos a cuestas. Debiese ser una conversación, una comunicación, un diálogo con el mundo, para poder comprender mejor el mundo. Entonces, nuevamente, la función esencial que tienen los docentes desde los primeros años de escolaridad, pero repito, no solo los docentes, del área que sea, sino también la comunidad, y la comunidad la componemos todos. Por otra parte, creo que sí es esencial que el docente, la docente, que le proponga la lectura de un texto a un niño, sí lo lean, totalmente. O sea, para mí es parte como de la ética de lo que significa el trabajo con otros. Yo no puedo, si no conozco a fondo, usar un recurso pedagógico sin tener, ¿cierto?, la propiedad para fundamentar esa decisión pedagógica. Pero por otro lado, Mirta, también me gustaría decirles que muchas veces el modo en que enseñamos e interactuamos con los textos, con la lectura de textos, no es del todo idónea. Por ejemplo, por distintas lecturas e investigaciones, yo podría sintetizar 3 momentos para abordar los textos escritos
que creo propenden, ¿no? Lo hablábamos el otro día con la invitación, no es una fórmula, no es una No, pues. fórmula. Pero por último, creo que son algunas sugerencias que en la praxis pueden ir rindiendo frutos. Entonces, hablaba de 3 momentos: el antes de la lectura, el durante la lectura y después, que en el fondo en el Mineduc es algo que, sobre todo en los textos escolares, se ha venido enraizando hace un tiempo, ¿ya? Pero lo que les quería entonces sugerir adicionalmente es que cuando presentemos un texto, y quiero ser insistente con que el texto escrito y la comprensión no solo deben adherirse a la literatura, a la ficción. Sí. Y si pensáramos entonces en una transformación del escenario, del contexto, podríamos pensar, a ver, ¿qué le gusta a Magdalena? Le gustan, eh, le gusta, por ejemplo, la huerta con sus padres. Ella en su casa tiene una huerta, le gusta la tierra. Entonces busquemos un texto que puede ser desde un cuento hasta un poema, una canción o un manual de instrucciones, una noticia, que son textos que circulan mucho, que podríamos trabajar con ella, con Magdalena, para que ella, por supuesto, lo asocie con su experiencia. Entonces, si pensáramos también en esa personalización de las decisiones, y no necesitamos un texto tremendo, ¿no? De muchas páginas, necesitamos textos funcionales y ojalá lo más cercanos a la experiencia del estudiante. Entonces, eh, un primer paso, ¿no? Es mostrar el objeto, el texto, hablar de su autora o autor, ojalá siempre con una foto de la autora o autor. ¿Por qué? Porque de esa manera establecemos que el texto es el medio de la comunicación entre autor y lector. Ah, Si bien perfecto. el texto, si bien el texto es una abstracción de la realidad, cuando lo ponemos en contexto y lo leemos, cobra vida, cobra valor y cobra sentido. Entonces, es muy importante eh, que la razón por la cual nos refiramos a sus autores sea aquella. Hay una persona real que quiso transmitir algo, que quiso enviar un mensaje a ti. Perfecto. Entonces, Muy bien. no solo... Interesante eso, nunca lo había pensado, porque es cuático, por ejemplo, cuando hay un libro que a mí me gusta y yo digo, ya, yo me quiero leer todos los libros de ese autor, y recién ahí voy a mirar, no sé, Robin Sharman, ¿cachai? Es como, no sé qué, son la frontera, no sé, tenía 3 hermanas, chuta, y ahí cuando, ¿cachai? Claro, es verdad, uno va después al autor y qué importante, porque lo humaniza, po. Exacto. Y Qué otro elemento muy importante eso. interesante, Mita, otra Sí. fundamentación para eso, para destacarlo dentro del proceso inicial, es también que permite ya ir trabajando con el lector y la lectora la inferencia. Porque, por ejemplo, le contamos sobre Alice Munro, que es una autora canadiense que en lo personal me encanta, ganadora del Nobel de Literatura, y le contamos un poco, ¿cierto?, una reseña biográfica de su vida, su historia. Eso ya permite un enlace con el título del texto que vamos a leer y le podríamos preguntar por qué una mujer canadiense de 70 y tantos años crees que creó un cuento que se llama La felicidad al momento de morir. Entonces, ya sin aún empezar a decodificar las letras mismas de las páginas, podemos trabajar la comprensión. Vamos generando hipótesis en los niños, en las niñas, en el adolescente y en el adulto, por cierto. Luego, trabajar con la silueta del texto, que aún sin adentrarse en su lectura directa, específica, podamos trabajar con la silueta. Convengamos en que todos los tipos de textos tienen especificaciones, estilos distintos. Algunos incluso son muy fáciles de reconocer a simple vista, no obstante otros no tanto. Pero
aquí no voy a que profundicemos una clase completa en ese momento sobre las partes de la noticia versus las partes de un manual de instrucciones, no, pero al menos que los niños también puedan descifrar con una mirada superficial en un primer momento qué tipo de texto es el que van a leer. Y luego lo que Fons resalta, y a mí me parece una idea fundamental, el propósito de leer ese texto en particular. ¿Para qué lo quiero leer? ¿Para qué lo vamos a leer? Y que el estudiante, el lector, la lectora, que no lo ha hecho por impulso propio, pueda también empezar a instaurar cuál va a ser su propósito de lectura. Pueden ser muchos. A veces leemos porque queremos informarnos, pero en otras queremos entretenernos. En otros momentos queremos incluso leer para poder discutir con un amigo o una amiga. Las razones son variadas. Y aunque también suene un poco de perogrullo lo siguiente, ¿no? Pero ¿por qué la razón de un adulto que me dice qué tengo que leer va a ser la misma mía? Bueno, mi hijo que él expresa mucho su pensamiento, me lo dice así, pero porque si tú dices eso, mamá, yo digo otra cosa. Oh, claro. Y es verdad. Bueno, el aprendizaje en general siempre y en todas las generaciones existe, sobre todo en la adolescencia, porque hay todo un proceso mental que tiene que ver con el cuestionar a los adultos, con el cuestionárselo todo, en donde siempre uno en el colegio decía, pero ¿por qué tengo que aprender álgebra? Sí, pero ¿para qué me sirve? ¿Cachai? Y claro, los niños que en el futuro fueron ingenieros, a ellos les hacía todo el sentido, porque era su comprensión del mundo. Entonces, claro, uno siempre se está preguntando el para qué, pues, en qué es lo que me sirve en realidad esto que me están planteando, como que siempre existe ese cuestionamiento. Exacto, pero y por lo mismo yo diría que es tan central promover con los estudiantes, promover con los niños la generación de propósitos u objetivos personales frente a una tarea. Porque imagínate la gran diferencia que implica decir, ya, voy a correr los 42 kilómetros de la maratón de Santiago. Uf, perdón. Ahí, ¿Ahí? ahí. Ya. Decir, voy a correr los 42K. Ay, empezó de nuevo. No sé. No. Ahí. Ah, no. Estoy alejada del Ahí, computador. ahí paró, ahí paró, Ya, ahí paró, ahí paró. perfecto. Qué extraño. Súper extraño. Ahí sí, Sí, ya. Decir, voy a correr la maratón de Santiago. La persona que se lo propone, que fija su propósito, va a hacer todos los procedimientos necesarios para cumplir con ese objetivo. Y como además lo quiere hacer, su sentido de competencia, es decir, soy capaz, puedo, va a estar permanentemente en funcionamiento. En cambio, imagínate lo difícil que es la lectura. Delante hablábamos de que es un proceso incompleto para llegar al significado. Leer es altamente complejo porque implica que el autor deba generar asociaciones, evocaciones, claro. inferencias, generarle entonces completar el sentido del texto. Y por lo mismo, ¿qué pasa muchas veces cuando el estudiante o la persona, el lector, se ven enfrentados a una palabra desconocida? Aunque sea de su propio idioma, eso inmediatamente es un escollo, es un muro para continuar con la comprensión. Muchas veces eso ya genera el que la persona se desmotive, porque lo primero es no entiendo, no sé qué me quieren decir. Entonces muchas veces ese propósito personal debe ser promovido por el adulto que quiere impulsar la lectura en el niño, porque así la persona puede buscar su propia motivación. Incluso un niño puede decir, quiero leer esto porque quiero aprender 2 palabras nuevas.
o incluso porque quiero que lo conversemos con mi mamá o con mi papá o con mi abuela más tarde. Le quiero contar algo. Son variadas las opciones, pero yo diría que no podríamos seguir obviando el papel fundamental que implica generar esa instancia para que los lectores creen sus propios propósitos de lectura, sobre todo en la primera infancia. Después los adultos elegimos eso, lo tenemos mucho más claro. Luego, durante la lectura, yo diría que es bastante relevante que las personas mientras lean se puedan ir preguntando qué les ha ido quedando claro, qué han aprendido hasta ahí, o si nada les ha ido quedando claro. En el fondo, implicarse en un proceso metacognitivo. ¿Qué he ido leyendo? ¿Qué he ido comprendiendo? Si no he comprendido nada, o si no he podido siquiera recrearme, tendría que volver a leer, tendría que consultar, tendría que preguntar a otro, tendría que buscar en internet, en fin. Luego, ¿qué me ha parecido más fácil o más difícil durante este proceso lector? Tal vez las palabras no ha sido el léxico lo más difícil, sino que ha sido el tema del cual sé poco, del cual debo investigar, entre otras razones. Después, ¿cómo he ido leyendo? Que es una pregunta que puede sonar muy simple quizás. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué métodos he llevado a cabo? Pero que muchas veces no se pone de forma explícita en los procesos de lectura. ¿Cómo he ido leyendo? Y no se trata de mover la dirección de los ojos de izquierda a derecha por la página, ¿no? Es muchas veces detenerse en una palabra, inferir, hacer asociaciones, buscar significados, recordar otros textos, etc. Y finalmente, algo también crucial, yo diría, dentro de la metacognición, que implicándola en la lectura, en la comprensión, yo diría que podría generarnos múltiples beneficios, es ¿para qué me ha servido esto que voy a leer? O esto que estoy leyendo. ¿Para qué me es funcional? Tú decías delante, Mirta, que muchas veces a todos nos pasó en la escuela, ¿para qué me sirve esta cuestión? Yo que nunca fui muy matemática, por ejemplo. Me gustaba la geometría, uff. Entonces, como yo no estaba motivada, yo decía, ¿para qué me sirve esta cuestión? Pero después uno entiende que todo tiene una funcionalidad. Sí, por supuesto. Pero qué interesante entonces que si una vez trazada esa secuencia metacognitiva, el lector o la lectora lleguen a esa pregunta de ¿y para qué me sirve? Y se dé cuenta que no le sirve para nada. ¿Es desechable esa percepción? Yo diría que no. Es una oportunidad para el docente, para el adulto, para el mediador, de cambiar sus opciones o de preguntarle, ¿y qué te gustaría leer? ¿Sobre qué te gustaría conocer un poco más? Y antes de pasar como a la última fase, con algunas ideas para abordar al texto en la etapa final, hay un teórico sobre educación que también me gusta mucho, que es John Dewey, y en uno de sus libros llamado Experiencia y Educación, él propone un planteamiento que al menos a mí me genera mucho sentido, y es la importancia de entender que el sujeto que aprende está inmerso en una comunidad, y esa comunidad tiene códigos culturales, cosmovisiones que le son propias, una idiosincrasia. Entonces yo digo, ¿por qué, por ejemplo, a los niños de Valparaíso, que han visto toda su vida el mar, no les podemos fomentar en los primeros años textos múltiples, variados, ¿no? Tanto literarios como no literarios, cuyo centro sea el mar? Desde la ruta que sigue el pescador, o donde haya monumentos, conocer de matemáticas, de geografía, de física, etcétera, a través de la lectura de distintos textos, pero donde el contexto temático sea aquello que Conocido. le es más familiar. Claro.
Lo Sí. mismo nosotros con los niños liguanos, con las niñas liguanas. Imagínate qué interesante poder trabajar con el reportaje mostrándoles cómo fue el apogeo de la industria textil en nuestra Claro. ciudad. O un texto de química donde le podamos enseñar cómo con harina, con manjar, con agua, huevos, se puede crear ese exquisito empolvado, Claro, etcétera. sí, po, o sea, bueno, justamente yo creo que las metodologías, o sea, la educación yo creo que va para allá. Entonces, tú en el caso de nuestra escuela, nosotros siempre hemos funcionado desde eso, como desde la vivencia, ¿no? Y desde de nuestras raíces, desde de dónde venimos, porque en el fondo, claro, si tú dices, si yo pongo al niño a hablar sobre otro niño, pero que vive, no sé, en Nueva Zelanda, son vidas súper, sí tienen cosas en común, pero claro, como tú dices, a veces el hecho de que el contexto sea algo familiar para ti es algo que lo hace, porque enlaza la afectividad también, pues, y la sensación de seguridad. Claro, son muchos como aspectos emocionales que apoyan el contenido, que es Y que de hecho, fundamental. Mirta, es lo que tú acabas de decir, el componente afectivo que promueve este ambiente seguro, cálido, ¿no? Es también un factor relevante en los procesos de comprensión lectora. Y en todos los aprendizajes, en todo, Correcto. en todo. Imagínate, hay un método del que yo he sabido, se desarrollaba en algunas escuelas, que es el semáforo en el que se marcaban colores de acuerdo al nivel de comprensión de los niños. A título personal, creo que ese método no sirve. Se aleja absolutamente de las fundamentaciones teóricas que han estado mucho más acabadas, porque es un condicionante que limita las opciones de autocompetencia. Si un niño ve que está en rojo, ¿cómo va a sentirse motivado por volver a leer? Entonces, yo creo que el clima de afectividad, de seguridad, de cercanía, de preguntarle a los niños qué les gusta, qué les interesa. Hoy sí, textos hay por doquier, editoriales nuevas o editoriales con nuevas colecciones también las hay. Yo otro día o quienes se han conectado o en su defecto puedan ver después el video de esta conversación, me pueden escribir, yo no tengo problemas en hacerles sugerencias. Eh, en Chile, de hecho, hay muy buenas editoriales. Yo diría que cada vez más con la inclusión como tema fundamental, la identidad de género, qué pasa con las familias monoparentales. Muchos textos ya están incluyendo esos temas. Cuenta de lo importante que es leer el diario, las noticias, ya sea en internet. O sea, la gente, lo que hablaba es súper importante, que la comprensión lectora y el hábito de leer no solo tiene que ver con la ficción, con la novela de ficción, sino que tiene que ver con el manual de huerto, con el manual de mecánica, con el manual de computador, con la infografía, con que existen muchas formas de acercarse a la literatura y por tanto al aprendizaje. Sobre lo que dices, Mirta, concuerdo en que estamos en un proceso importante de transformaciones, de cambios, y en lo personal, como una mujer que concibe la educación formal, formal e informal, pero la educación formal como un puente que debiese estar en constante vínculo con la familia o con Sí, el entorno significativo del educando, me parece imprescindible que también los roles de los adultos como mediadores en los aprendizajes de los niños sean, ojalá, desde el ejemplo, ¿no? No desde la declaración meramente, que si yo le digo a un niño que es importante que lea o que escriba, me ve haciéndolo. Y no solo haciéndolo, sino que compartiéndolo. Puede parecer una obviedad,
pero es como si mientras más acumulásemos de forma inicial la lectura, pudiésemos ir entonces, por consecuencia, mejorando el uso del léxico, el dominio de la sintaxis, la capacidad de comparación y contraste, de pensamiento crítico, que son algunas de las ventajas que tiene la lectura. Es decir, leer no necesariamente debiese ser un cúmulo de títulos que tenemos a cuestas. Debiese ser una conversación, una comunicación, un diálogo con el mundo, para poder comprender mejor el mundo. Entonces, nuevamente, la función esencial que tienen los docentes desde los primeros años de escolaridad, pero repito, no solo los docentes, del área que sea, sino también la comunidad, y la comunidad la componemos todos. Pero por otro lado, Mirta, también me gustaría decirles que muchas veces el modo en que enseñamos e interactuamos con los textos, con la lectura de textos, no es del todo idónea. Por ejemplo, por distintas lecturas e investigaciones, yo podría sintetizar 3 momentos para abordar los textos escritos que creo propenden, ¿no? Lo hablábamos el otro día con la invitación, no es una fórmula, no es una fórmula. Pero por último, creo que son algunas sugerencias que en la praxis pueden ir rindiendo frutos. Entonces, hablaba de 3 momentos: el antes de la lectura, el durante la lectura y después, que en el fondo en el Mineduc es algo que, sobre todo en los textos escolares, se ha venido enraizando hace un tiempo, ¿ya? Pero lo que les quería entonces sugerir adicionalmente es que cuando presentemos un texto, y quiero ser insistente con que el texto escrito y la comprensión no solo deben adherirse a la literatura, a la ficción. Sí. Y si pensáramos entonces en una transformación del escenario, del contexto, podríamos pensar, a ver, ¿qué le gusta a Magdalena? Le gusta, por ejemplo, la huerta con sus padres, ella en su casa tiene una huerta, le gusta la tierra. Entonces busquemos un texto que puede ser desde un cuento hasta un poema, una canción o un manual de instrucciones, una noticia, que son textos que circulan mucho, que podríamos trabajar con ella, con Magdalena, para que ella, por supuesto, lo asocie con su experiencia. Entonces, si pensáramos también en esa personalización de las decisiones, y no necesitamos un texto tremendo, ¿no? De muchas páginas, necesitamos textos funcionales y ojalá lo más cercanos a la experiencia del estudiante. Entonces, un primer paso, ¿no? Es mostrar el objeto, el texto, hablar de su autora o autor, ojalá siempre con una foto de la autora o autor. ¿Por qué? Porque de esa manera establecemos que el texto es el medio de la comunicación entre autor y lector. Ah, perfecto. Si bien el texto es una abstracción de la realidad, cuando lo ponemos en contexto y lo leemos, cobra vida, cobra valor y cobra sentido. Entonces, es muy importante que la razón por la cual nos refiramos a sus autores sea aquella. Hay una persona real que quiso transmitir algo, que quiso enviar un mensaje a ti. Perfecto. Entonces, Qué bien. no solo... Interesante eso, nunca lo había pensado, porque uno va después al autor y qué importante, porque lo humaniza, po. Exacto. Y Qué otro elemento muy importante eso. interesante, Mita, otra fundamentación para eso, para destacarlo dentro del proceso inicial, es también que permite ya
ir trabajando con el lector y la lectora la inferencia. Porque, por ejemplo, le contamos sobre Alice Munro, que es una autora canadiense que en lo personal me encanta, ganadora del Nobel de Literatura, y le contamos un poco, ¿cierto?, una reseña biográfica de su vida, su historia. Eso ya permite un enlace con el título del texto que vamos a leer y le podríamos preguntar por qué una mujer canadiense de 70 y tantos años crees que creó un cuento que se llama La felicidad al momento de morir. Entonces, ya sin aún empezar a decodificar las letras mismas de las páginas, podemos trabajar la comprensión. Vamos generando hipótesis en los niños, en las niñas, en el adolescente y en el adulto, por cierto. Luego, trabajar con la silueta del texto, que aún sin adentrarse en su lectura directa, específica, podamos trabajar con la silueta. Convengamos en que todos los tipos de textos tienen especificaciones, estilos distintos. Algunos incluso son muy fáciles de reconocer a simple vista, no obstante otros no tanto. Pero aquí no voy a que profundicemos una clase completa en ese momento sobre las partes de la noticia versus las partes de un manual de instrucciones, no, pero al menos que los niños también puedan descifrar con una mirada superficial en un primer momento qué tipo de texto es el que van a leer. Y luego lo que Fons resalta, y a mí me parece una idea fundamental, el propósito de leer ese texto en particular. ¿Para qué lo quiero leer? ¿Para qué lo vamos a leer? Y que el estudiante, el lector, la lectora, que no lo ha hecho por impulso propio, pueda también empezar a instaurar cuál va a ser su propósito de lectura. Pueden ser muchos. A veces leemos porque queremos informarnos, pero en otras queremos entretenernos. Las razones son variadas y, aunque también suene un poco de perogrullo lo siguiente, ¿no? Pero, ¿por qué la razón de un adulto que me dice qué tengo que leer va a ser la misma mía? Entonces, claro, uno siempre se está preguntando el para qué, pues, en qué es lo que me sirve en realidad esto que me están planteando, como que siempre existe ese cuestionamiento. Exacto, pero y por lo mismo yo diría que es tan central promover con los estudiantes, promover con los niños la generación de propósitos u objetivos personales frente a una tarea. Voy a correr la maratón de Santiago. La persona que se lo propone, que fija su propósito, va a hacer todos los procedimientos necesarios para cumplir con ese objetivo. Y como además lo quiere hacer, su sentido de competencia, es decir, soy capaz, puedo, va a estar permanentemente en funcionamiento. En cambio, imagínate lo difícil que es la lectura. Delante hablábamos de que es un proceso incompleto para llegar al significado. Leer es altamente complejo porque implica que el autor deba generar asociaciones, evocaciones, Claro. inferencias, generarle entonces completar el sentido del texto. Y por lo mismo, ¿qué pasa muchas veces cuando el estudiante o la persona, el lector, se ven enfrentados a una palabra desconocida? Aunque sea de su propio idioma, eso inmediatamente es un escollo, es un muro para continuar con la comprensión. Muchas veces eso ya genera el que la persona se desmotive, porque lo primero es no entiendo, no sé qué me quieren decir. Entonces muchas veces ese propósito personal debe ser promovido por el adulto que quiere impulsar la lectura en el niño, porque así la persona puede buscar su propia motivación. Incluso un niño puede decir, quiero leer esto porque quiero aprender 2 palabras nuevas, o incluso porque quiero que lo conversemos con mi mamá o con mi papá o con mi abuela más tarde. Le quiero contar algo. Son variadas las opciones, pero yo diría que
no podríamos seguir obviando el papel fundamental que implica generar esa instancia para que los lectores creen sus propios propósitos de lectura, sobre todo en la primera infancia. Después los adultos elegimos eso, lo tenemos mucho más claro. Luego, durante la lectura, yo diría que es bastante relevante que las personas mientras lean se puedan ir preguntando qué les ha ido quedando claro, qué han aprendido hasta ahí, o si nada les ha ido quedando claro. En el fondo, implicarse en un proceso metacognitivo. ¿Qué he ido leyendo? ¿Qué he ido comprendiendo? Si no he comprendido nada, o si no he podido siquiera recrearme, tendría que volver a leer, tendría que consultar, tendría que preguntar a otro, tendría que buscar en internet, en fin. Luego, ¿qué me ha parecido más fácil o más difícil durante este proceso lector? Tal vez las palabras no ha sido el léxico lo más difícil, sino que ha sido el tema del cual sé poco, del cual debo investigar, entre otras razones. Después, ¿cómo he ido leyendo? Que es una pregunta que puede sonar muy simple quizás. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué métodos he llevado a cabo? Pero que muchas veces no se pone de forma explícita en los procesos de lectura. ¿Cómo he ido leyendo? Y no se trata de mover la dirección de los ojos de izquierda a derecha por la página, ¿no? Es muchas veces detenerse en una palabra, inferir, hacer asociaciones, buscar significados, recordar otros textos, etc. Y finalmente, algo también crucial, yo diría, dentro de la metacognición, que implicándola en la lectura, en la comprensión, yo diría que podría generarnos múltiples beneficios, es ¿para qué me ha servido esto que voy a leer? O esto que estoy leyendo. ¿Para qué me es funcional? Tú decías delante, Mirta, que muchas veces a todos nos pasó en la escuela, ¿para qué me sirve esta cuestión? Yo que nunca fui muy matemática, por ejemplo. Me costaba la geometría, uff. Entonces, como yo no estaba motivada, yo decía, ¿para qué me sirve esta cuestión? Pero después uno entiende que todo tiene una funcionalidad. Sí, por supuesto. Pero qué interesante entonces que si una vez trazada esa secuencia metacognitiva, el lector o la lectora lleguen a esa pregunta de ¿y para qué me sirve? Y se dé cuenta que no le sirve para nada. ¿Es desechable esa percepción? Yo diría que no. Es una oportunidad para el docente, para el adulto, para el mediador, de cambiar sus opciones o de preguntarle, ¿y qué te gustaría leer? ¿Sobre qué te gustaría conocer un poco más? Y antes de pasar como a la última fase, con algunas ideas para abordar al texto en la etapa final, hay un teórico sobre educación que también me gusta mucho, que es John Dewey, y en uno de sus libros llamado Experiencia y Educación, él propone un planteamiento que al menos a mí me genera mucho sentido, y es la importancia de entender que el sujeto que aprende está inmerso en una comunidad, y esa comunidad tiene códigos culturales, cosmovisiones que le son propias, una idiosincrasia. Entonces yo digo, ¿por qué, por ejemplo, a los niños de Valparaíso, que han visto toda su vida el mar, no les podemos fomentar en los primeros años textos múltiples, variados, ¿no? Tanto literarios como no literarios, cuyo centro sea el mar? Desde la ruta que sigue el pescador, o donde haya monumentos, conocer de matemáticas, de geografía, de física, etcétera, a través de la lectura de distintos textos, pero donde el contexto temático sea aquello que es más familiar. Claro. Lo mismo nosotros con los niños liguanos, con las niñas liguanas. Imagínate qué interesante poder trabajar con el reportaje, mostrándoles
cómo fue el apogeo de la industria textil en nuestra Claro. ciudad. O un texto de química donde le podamos enseñar cómo con harina, con manjar, con agua, huevos, se puede crear ese exquisito empolvado, Claro, etcétera. sí, po, o sea, bueno, justamente yo creo que las metodologías, o sea, la educación yo creo que va para allá. Entonces, tú en el caso de nuestra escuela, nosotros siempre hemos funcionado desde eso, como desde la vivencia, ¿no? Y desde de nuestras raíces, desde de dónde venimos, porque en el fondo, claro, si tú dices, si yo pongo al niño a hablar sobre otro niño, pero que vive, no sé, en Nueva Zelanda, son vidas súper, sí tienen cosas en común, pero claro, como tú dices, a veces el hecho de que el contexto sea algo familiar para ti, es algo que lo hace, porque enlaza la afectividad también, pues, y la sensación de seguridad. Claro, son muchos como aspectos emocionales que apoyan el contenido, que es Y que de hecho, fundamental. Mirta, es lo que tú acabas de decir, el componente afectivo que promueve este ambiente seguro, cálido, ¿no? Es también un factor relevante en los procesos de comprensión lectora. Y en todos los aprendizajes, en todo, Correcto. en todo. Imagínate, hay un método del que yo he sabido, se desarrollaba en algunas escuelas, que es el semáforo en el que se marcaban colores de acuerdo al nivel de comprensión de los niños. A título personal, creo que ese método no sirve. Se aleja absolutamente de las fundamentaciones teóricas que han estado mucho más acabadas, porque es un condicionante que limita las opciones de autocompetencia. Si un niño ve que está en rojo, ¿cómo va a sentirse motivado por volver a leer? Entonces, yo creo que el clima de afectividad, de seguridad, de cercanía, de preguntarle a los niños qué les gusta, qué les interesa. Hoy sí, textos hay por doquier, editoriales nuevas o editoriales con nuevas colecciones también las hay. Yo otro día o quienes se han conectado o en su defecto puedan ver después el video de esta conversación, me pueden escribir, yo no tengo problemas en hacerles sugerencias. Eh, en Chile, de hecho, hay muy buenas editoriales. Yo diría que cada vez más con la inclusión como tema fundamental, la identidad de género, qué pasa con las familias monoparentales. Muchos textos ya están incluyendo esos temas. Y ahí también podríamos hacer otro live Bueno, sobre, la idea es hacer varios. sobre, por ejemplo, lo que implica el conocimiento intertextual para proponer algunos títulos o desechar otros. Ya hace un tiempo se viene cuestionando el rol de los estereotipos en la literatura, lo que los relatos muchas veces tradicionales han ido anquilosando y que no son la mirada contemporánea del desarrollo. Entonces, para mí, por supuesto, es un tema apasionante, del cual podría hablar incansablemente y no es la idea. Bueno, Pero sobre todo ahora en el momento, justamente en el momento social que estamos viviendo, por ejemplo, en los roles de género, estamos en un momento así como peak, como en uno de esos grandes momentos en donde cambia la historia de la percepción del rol de género, siendo que, vuelvo a poner el ejemplo, sensatez y sentimiento. Jane Eyre, ¿cierto? En donde uno dice, oh, la mujer es esto, y ahora vemos series maravillosas, donde yo creo que hay harto fomento como a las nuevas visiones de la educación que en el Netflix, porque para esta gente ve Netflix, Anne con Anne with an E, ¿cierto? Anne with E, ¿cierto? O Anne con E en español.
ahí, en el fondo, hay un tremendo crítica, pero desde lo bello, ¿cierto? Una crítica súper amable, ¿sí? Hacia la educación. Y se tocan todos estos temas que tú estás hablando, la importancia y que en el fondo ahora se está hablando en educación. Yo creo que también en educación estamos en un momento, así como en el tema género, en muchos aspectos estamos en un momento social de cambio, de darse cuenta, de sentirse protagonista, del decir, yo quiero saber qué pasa con mi plata de mi jubilación, quiero ser protagonista, ¿cachai? Y eso es, yo creo que algo maravilloso y que va a generar un tremendo cambio en todas las áreas. Y sobre todo en esto, en el darnos cuenta de lo importante que es leer el diario, las noticias, ya sea en internet. O sea, la gente, lo que hablaba es súper importante, que la comprensión lectora y el hábito de leer no solo tiene que ver con la ficción, con la novela de ficción, sino que tiene que ver con el manual de huerto, con el manual de mecánica, con el manual de computador, con la infografía, con que existen muchas formas de acercarse a la literatura y por tanto al aprendizaje. Y que puede pasar en todas las edades porque existe la neuroplasticidad constante. El ser humano, cuando la gente dice, no, yo ya no estoy para eso, no, mentira. El ser humano siempre está para eso, siempre está a la disposición cerebral, en la medida que la activemos. Sí, y sobre lo que dices, Mirta, concuerdo en que estamos en un proceso importante de transformaciones, de cambios, y en lo personal, como una mujer que concibe la educación formal, formal e informal, pero la educación formal como un puente que debiese estar en constante vínculo con la familia o con Sí, el entorno significativo del educando, me parece imprescindible que también los roles de los adultos como mediadores en los aprendizajes de los niños sean, ojalá, desde el ejemplo, ¿no? No desde la declaración meramente, que si yo le digo a un niño que es importante que lea o que escriba, me ve haciéndolo. Y no solo haciéndolo, sino que compartiéndolo. sí. Yo Eh, quiero algo que he estado reflexionando mucho ahora que estoy organizando los distintos lives, eh, y que creo que es súper importante también, tanto para todos los adultos, los que ya somos adultos y que sea trabajamos en educación o somos o estamos ahora sobre todo coeducando, porque estamos educando en la casa, ¿cierto? No, no solamente estamos criando, estamos coeducando, sanar nuestras heridas con la educación. mm, Porque yo creo que mucho de este distanciamiento que a veces los padres tenemos, ya sea que hay condicionantes de tiempo, hay muchas condicionantes, pero cuando, lo mismo que estábamos hablando, cuando existe una motivación, ¿cierto? Uno va a encontrar el tiempo. Por ejemplo, yo hago danza. No tengo tiempo, nunca he tenido tiempo para bailar con la seriedad de la escuela a la que yo pertenezco, pero me lo hago, ¿cierto? Entonces, lo mismo yo creo que con el aprendizaje de nuestro hijo. Yo creo que muchos adultos traemos heridas del antiguo método pedagógico, que era duro en nuestra época. O sea, en nuestra época a mí me pegaron en el colegio, por ejemplo. O existía mucho, no había conocimiento sobre las necesidades educativas especiales. No, hablar de psicopedagogía era algo como súper raro, como escuchar que alguien era psicopedagogo era como que, ¿qué es eso? O educadora diferencial, ¿cierto? O hablar de, no sé, estrategias de aprendizaje, ¿cachai? Estrategias de enseñanza o distintos tipos de formas de aprender, todo eso no existía. Entonces, yo creo que los que somos padres ahora incluso traemos muchas heridas. De hecho, quiero tener un live sobre eso, sobre cómo sanarme, sanar mis heridas del aprendizaje, del niño que creció la profe, yo te lo digo, yo lo vi en el colegio, profe que le decían a compañeros míos, bueno, tú soy tonta. O sea, imagínate cómo creció ese niño, qué apego
Y pues estoy hablando del apego del concepto desde la emocionalidad, ¿cierto? Cuando hablamos del apego materno, es lo mismo, también puede existir un apego al aprendizaje. Si tu experiencia, pasa lo mismo, si tu experiencia de apego con tu cuidador es mala,